Padre Dios, Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo en ese inicio del nuevo año 2023. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir esta vida cristiana hasta ahora, a pesar de que tenemos muchas dificultades y problemas por varios motivos en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Ya falta casi un mes para empezar el primer seminario de la Biblia de este nuevo año. Guía muchas almas perdidas para poder escuchar la palabra de Dios y recibir la salvación. Usa nuestra vida para tu gloria. Y así que, por favor, danos tu sabiduría y poder. Ahora hay muchos hermanos que tienen muchas dificultades en su vida. Protege, ayuda y guía a ellos. Y también todos los hermanos de todas las iglesias de Perú, para que puedan vivir sanamente y fuertemente para tu gloria. Y también guía esta remodelación de la iglesia para tu gloria y para tu evangelio, a pesar de que hay muchos obstáculos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos en la Biblia, texto principal, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Texto principal de hoy, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Génesis 1, versículo 1 al 3. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Hasta aquí. Esto es un versículo muy conocido, ¿no? Muy conocido, famoso, y también es el inicio de la Biblia, ¿sí? Hoy con este concepto pensemos. Inicio de la Biblia, ¿qué es la palabra de Dios? Este versículo, texto principal de hoy. Entonces, siempre hay un significado muy importante y fundamental al principio de todo, ¿sí? Todos están de acuerdo, ¿no? Todo siempre hay un significado muy importante, fundamental en el principio de todo. Y ahora estamos en el inicio del nuevo año, ¿sí? Enero, inicio del nuevo año. Por lo tanto, podemos decir que este comienzo, este inicio de un nuevo año también tiene un significado muy importante para nosotros. Por eso este enero continuamente estudiamos sobre los temas fundamentales, básicos. Hoy también vamos a meditar con este tema, algo básico, ¿sí? Porque estamos ahora en el inicio del nuevo año. Entonces, hoy, si meditamos profundamente en el comienzo de la Biblia, hoy con este texto principal, comienzo de la Biblia, el texto principal, conectando el primer punto del inicio de este nuevo año 2023, podemos aprender muchas lecciones, muchos principios importantes para nuestra vida cristiana. Por eso hoy meditemos la palabra de Dios, bajo el título de la lengua de los cristianos. La lengua de los cristianos. Nosotros hablamos nuestro idioma, ¿no? Español. Nadie habla coreano, ¿sí? Yo solo. Hoy pensemos entonces,
Se puede decir que este tema es un tema muy fundamental, básico, esencial, ¿sí? Importante. ¿Por qué? Todos nosotros vivimos haciendo la actividad del lenguaje, ¿sí? Siendo un ser humano, ¿sí? Un ser humano. Pensemos seriamente, por eso, pensemos seriamente en qué significado importante está conectado con Dios este acto de hablar en el lenguaje que damos por sentado, ¿no? Como dice este versículo del texto principal, la creación de Dios fue cumplida por la palabra de Dios. Con este concepto pensemos. Creación, inicio del mundo, inicio del universo, fue cumplida por la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que la palabra fue una manera muy esencial y única para crear todo el universo, los cielos y la tierra, la historia de la humanidad e incluso el tiempo también. Para crear todas estas cosas, Dios usó su palabra, ¿sí? Es decir, Dios creó el universo y todas las cosas para comenzar la historia de la humanidad, que es su pareja del amor, ¿sí? Usando su palabra. Y usar la palabra para esta creación tiene un significado muy importante, esencial también. Porque la palabra es el Dios mismo, ¿sí? La palabra es el Dios mismo y también muestra su personalidad completa y sus atributos también. Por la palabra muestra Dios en sí. Busquemos San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. San Juan capítulo 1 y también Génesis capítulo 1, algo muy parecido, empezando este versículo. Génesis capítulo 1, versículo 1 empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Y aquí San Juan también, capítulo 1, versículo 1 al 3, también, si lo tienen, leamos juntos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí también empieza esta frase, en el principio. Génesis también empieza en el principio, de esa manera. Entonces, pensemos, Dios, dándonos la Biblia, palabra de Dios, Dios nos dio esta palabra, ¿sí? Muy esencial, que es el Dios mismo. Palabra es el Dios mismo. Aquí dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios, ¿sí? Dándonos la Biblia, Dios nos dio esta palabra muy esencial que es el Dios mismo. Y también es un regalo muy especial de Dios, lo que darnos el lenguaje, idioma, ¿no? Para que podamos entender y comprender las palabras. Es un regalo muy especial. Por lo tanto, vivir haciendo la actividad del lenguaje es lo mismo que disfrutamos del poder y la sabiduría especiales que Dios nos ha dado a los humanos y que vivimos de acuerdo con la providencia divina de la creación de Dios. Podemos entender de esa manera. Es algo muy especial, muy precioso, ¿no? Porque solo ser humano, solo hombre vive usando los idiomas. Solo ser humano, solo hombres vive usando los idiomas. O sea, hace la actividad del lenguaje, solo hombre. Los animales que no tienen el espíritu, no tienen lenguaje, ¿sí? Los perros, gatos, cerdos,
etcétera, ellos solamente tienen llanto, ¿sí? Un llanto, no es lenguaje, idioma. Solo hombre usa este idioma. Únicamente los humanos pueden interpretar y explicar acerca del mundo, acerca de las cosas, a través de esta actividad del lenguaje, ¿sí? Solo hombre. Y esto podemos decir que es una actividad espiritual, ¿sí? Actividad espiritual que Dios nos permitió. Dios únicamente a los humanos permitió esta actividad espiritual. Solamente los humanos usan este lenguaje, ¿sí? Especialmente. Simplemente podemos decir, nosotros tenemos la imagen de Dios. Es decir, tenemos el Espíritu, así que vivimos haciendo esta actividad del lenguaje. Por lo tanto, podemos decir que esa actividad del lenguaje pertenece a la actividad del Espíritu. Entonces, los humanos tienen este concepto. Los humanos que tienen el Espíritu viven haciendo esta actividad del lenguaje, eso igual que vive haciendo la actividad del Espíritu. Por eso los hombres deben pensar en esto profundamente. Especialmente los cristianos. Porque nuestra actividad del lenguaje conectado con Dios. Pero los mundanos no tienen ningún sentido sobre esta actividad. Pero hoy profundamente pensemos en esto, Dios nos guiará, nos dará mucha bendición. ¿Por qué? Nuestra actividad del lenguaje es algo, parece que piensan todos los hombres algo muy obvio, sin importar nada, conectando con Dios. Pero los cristianos deben pensar conectando con Dios sobre nuestra actividad de lenguaje, ¿no? Adán dio todos los nombres. Adán dio todos los nombres de las bestias antes de pecar. Sabemos esta historia, ¿no? Y podemos decir que este nombrar también es la actividad del lenguaje, ¿sí? Nombrar. Adán lo hizo antes de pecar. Eso es primer trabajo de él, ¿sí? Él usando esta actividad del lenguaje, nombrar, ¿sí? Nombró a todos los bestias. Debido a que él tenía un entendimiento espiritual dado por Dios, pudo nombrar, pudo llamar a todas las bestias. El nombre le presenta la esencia de las bestias. Así que si Adán no tuviera un discernimiento dado por Dios, no habría podido nombrar a ellos, ¿no? De esta manera se puede decir que la actividad del lenguaje son un don espiritual, una habilidad y una gracia de Dios. Podemos entender de esa manera lo que hablamos algo, ¿sí? Lo que hacemos, actividad del lenguaje. Sin embargo, después de el hombre cometió el pecado, esta actividad del lenguaje trajo un resultado de oponer a Dios. Desde este punto pensemos bien, ¿sí? Después de pecar, después de cometió el pecado, esta actividad del lenguaje era muy preciosa, pero usando esta lengua, los hombres continuamente cometieron pecado, usando esta actividad del lenguaje. Antes de pecar, eso era muy precioso, pero los hombres, después de cometieron el pecado, usando el lenguaje, continuamente pecaron. Un ejemplo representativo de esto era el acontecimiento de la Torre de Babel. Sí, Torre de Babel. Sabemos esta historia, ¿no? Las personas de esa época
eligieron el camino de desobedecer a la voluntad de Dios, usando este lenguaje, usando este idioma, que es un poder y una gracia especiales dado por Dios. Pero ellos, usando este lenguaje, cometieron pecado, eligieron el camino de desobedecer. Aquí la Biblia explica sobre esta escena. Aquí Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 4, aquí dice esta historia. Les leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esta historia, sabemos. Uno de los juicios representativos de la Biblia es el acontecimiento de la Torre de Babel. Al comienzo de este acontecimiento, la Biblia está diciendo directamente así, de esa manera. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero ellos, a través de este lenguaje, que es la gracia especial de Dios, estuvieron de acuerdo para seguir un camino de la desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Entienden, no? Por eso, Dios dio el castigo del confundir el lenguaje humano, ¿sí? Por castigo. Aquí, Génesis capítulo 11, versículo 6 al 8. Aquí, Génesis 11, 6 al 8, si lo tienen, leamos juntos. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por este castigo, levantaron muchos lenguajes. Qué lamentable para mí también, ¿sí? Muchos lenguajes. Mire, de esta manera, debido a que esta actividad del lenguaje de la humanidad está conectada con la voluntad o castigo de Dios, entonces podemos decir que ella pertenece a la actividad espiritual. Sí, actividad del lenguaje es una actividad espiritual, ¿sí? Conectado con Dios. Por lo tanto, la actividad del lenguaje humano tiene un significado muy importante, especialmente la actividad del lenguaje de los cristianos, ¿sí? De los cristianos tienen un significado más grande y más serio también. Debido a que nuestra palabra que hablamos es una actividad del lenguaje espiritual, se puede expresar nuestra esencia. ¿Sí? También se puede expresar nuestro espíritu a través de esta palabra humana. Sí, usando nuestra palabra podemos mostrar nuestra esencia, nuestro espíritu también, por la palabra. Es decir, podemos conocer
podemos conocer la esencia de una persona a través de las palabras que él habla. Sí, es algo muy obvio. Sí, un rey habla la palabra del rey. ¿Sí? Un siervo habla la palabra del siervo. El estudioso habla la palabra del estudioso. Un ladrón habla la palabra del ladrón. Y un cristiano habla la palabra del cristiano. Somos cristianos, ¿no? Debido a que un cristiano salvo tiene el espíritu renacido, tal cristiano verdaderamente nacido de nuevo habla de lo que puede hablar el espíritu renacido. Sí, o sea, habla la palabra de los cristianos. Es decir, los cristianos hablan las palabras que alaban a Dios, predican el evangelio y aman a los hermanos. Los cristianos hablan las palabras de los cristianos. Entonces, tenemos que pensar seriamente sobre lo que estamos hablando ahora, ¿sí? En este inicio de nuevo año. Si soy un verdadero cristiano, nacido de nuevo, ¿qué palabras estoy hablando de mi boca ahora mismo? Debemos pensar sinceramente, preguntando a mí mismo, en sí mismo, ¿estoy realmente hablando las palabras de alabanza a Dios? O tal vez estoy hablando algo que le queja a Dios o desconfía de Dios. Pensemos, ¿estoy realmente hablando las palabras de predicar el evangelio? O tal vez estoy hablando más sobre las cosas que a los mundanos les gustan que el evangelio. Debemos pensar. Por ejemplo, los intereses del mundo, los placeres del mundo, los valores del mundo, etc. Algo, los mundanos. ¿Qué cosa más hablamos? Y estoy realmente hablando las palabras de amar, palabras de respetar a los hermanos, o tal vez estoy hablando las palabras que menosprecian, critican y juzgar a los hermanos en esta iglesia. Debemos pensar en este inicio del nuevo año. Realmente necesitamos reflexionar seriamente, sinceramente sobre este punto como los cristianos, ¿no? Aunque hemos nacido de nuevo, a veces hablamos las palabras inadecuadas, malas e incorrectas, a pesar de que somos cristianos, porque somos débiles, ¿no? Pero debemos recordar que las palabras que hablan los cristianos podrían traer un resultado muy grave, muy importante. La palabra de los cristianos son muy importantes. ¿Por qué? Dependiendo de lo que diga un cristiano, puede enviar a una persona al infierno eterno o al cielo eterno, a través de nuestra palabra, sí. Por ejemplo, debemos saber que una persona puede vivir o morir incluso debido a las palabras de una persona que no es salva. Sí, antes, cuando estaba trabajando en una empresa de comercial exterior, ocurrió un acontecimiento realmente, ¿no? Es real, un acontecimiento. Aquel momento yo estaba trabajando en el equipo logístico, ¿sí? Logístico. En ese día había un contenedor que debía ser exportado a un país extranjero, pero hubo un problema con el camión y se retrasó la llegada al puerto. Aquel momento, si el contenedor no se pudiera cargar en el barco a tiempo, el contrato se iba a cancelar y deberse
compensar una gran cantidad de dinero. Por eso, un compañero mío le llamó al conductor de ese camión y se enojó con él y apuró mucho que avanzara rápidamente. Mire, diciendo así: oye, si habrá un problema del contrato por tu tardanza, tienes que tener toda responsabilidad de compensar del dinero. Así que a todo costa tienes que llegar al puerto rápidamente. Dijo de esa manera, enojándose. Al escuchar esta palabra, este conductor tuvo miedo, tuvo miedo. Y por eso se excedió en velocidad. Pero, conduciendo de esa manera, muy rápidamente, luego peleó y mató a un niño. Tan lamentable, ¿no? Entonces, pensemos, ocurrió este acontecimiento realmente. Es decir, un niño murió por la palabra vaya rápido. Sí, por la palabra un niño murió. ¿Entienden? Busquemos la Biblia, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Aquí, ¿se lo tienen? Leamos juntos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La Biblia dice así. Aquí la Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Poder de la lengua. Es verdad. La palabra del hombre tiene poder. La palabra de los cristianos también tiene poder más grande. Incluso las palabras de una persona no salva llevaron a la muerte de un niño. Entonces, ¿cuánto más importante es la palabra de un cristiano salvo? Debemos pensar seriamente. Es decir, los cristianos como nosotros podemos hablar las palabras de salvar a la persona que merece ir al infierno. Sí, predicando el evangelio, predicando el correcto evangelio a través de la Biblia, ¿no? Con esta palabra podemos salvar a una alma perdida. Pero debemos recordar que una persona se puede caer al infierno porque no lo hablamos el correcto evangelio, o hablamos algo incorrecto, equivocadamente a tal persona, ¿sí? En otras palabras, los cristianos también podemos enfrentar resultados muy terribles debido a nuestra inadecuada actividad del lenguaje. Busquemos Isaías capítulo 3, versículo 8. Isaías capítulo 3, versículo 8. Aquí aparece una historia sobre este tema, sobre la actividad del lenguaje equivocada. Isaías capítulo 3, versículo 8, también, si lo tienen, leamos juntos. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La Biblia dice así. Como dice este versículo, las palabras y las obras que son contra al Señor Jehová, es decir, algo mala palabra, ¿sí?, inadecuada, es irritar los ojos de Dios. Irritar los ojos de Dios. Los ojos son una parte muy sensible entre nuestro cuerpo, ¿no?
Por lo tanto, no debemos tocarlos sin pensar ni cuidado, más sensible, ¿no? Los ojos humanos deben ser tratados con tanto cuidado. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si irritamos los ojos de majestad de Dios? Pensemos, ¿qué pasaría? Entonces, tales palabras y las obras que son contra el Señor son la causa de arruinarse y caerse, como dice este versículo. Por lo tanto, nuestra actividad de lenguaje de los cristianos debemos cuidar mucho para que no irritemos los ojos de Dios, ¿no? Así que debemos tratar de no vivir una vida de lenguaje que no tenga ninguna relación con Dios y sea contraria a la buena voluntad de Dios. Y así también debemos corregirlo, ¿no? Mire, aquí yo he ordenado unos ejemplos de las palabras incorrectas de la Biblia, incorrectas, malas. Entonces, pensemos sinceramente, por un momento, si nosotros no vivimos diciendo como estas palabras o no. Yo les voy a presentar. Mire, aquí, Proverbios 15:1 explica sobre esta forma de hablar, la palabra áspera, ¿sí? Nosotros hablamos la palabra áspera, las palabras del chismoso. Proverbios 18 explica sobre esto. Las palabras deshonestas, necedades, turruanerías, ¿sí? Turruanerías. Efesios explica sobre esta forma de hablar. Las palabras vacías, las palabras infladas, la lengua mentirosa, engañosa. Muy lamentable, ¿sí? Los labios lisonjeros, las palabras de detracción, la palabra de juzgar, las palabras de queja. Todos son de la Biblia. Nosotros hablamos de esa manera, ¿no? Así, he hecho una lista de malas palabras que oponen a la voluntad de Dios en la Biblia, pero de hecho hay más que estas, hay más. Sí, algunos he elegido. Entre ellos, en estos días, personalmente, pienso mucho en las palabras, ¿dónde está? Mentirosa y engañosa. Personalmente, en esos días. Es porque hay tantos trucos durante la remodelación. Tantos trucos. Conozco a mucha gente mientras compro cosas, firmo contrato y hago trabajos de remodelación, pero mucha gente trata de engañarme, lamentablemente, engañarme, muy serio. Engañan el precio de los productos, rompen las promesas y ponen excusas hábilmente. Muy triste. Personalmente ahora, en febrero, cumple 6 años. Cumple 6 años que vivo aquí en Perú. 6 años, ya. Y al ver mi pasado, en mis recuerdos aquí, por supuesto, la mayoría de ellos fueron buenos. Sí, buenos. Pero lamentablemente los recuerdos de ser engañado por los peruanos cuentan mucho también. Perdón, es mi personal experiencia. Sí, pero creo que unos peruanos son una especialista para engañar a la gente con fines lucrativos delante de sus ojos. Sí, yo pienso de esa manera. Es porque aunque engañe así a los demás,
Si supera bien solo tal momento, no sufrirá ningún daño. En la sociedad del Perú, en general, muchas personas viven así. Eso es mi personal opinión. Y el sistema no está bien establecido, por lo tanto, engañar a los demás se ha convertido en algo muy natural, algo muy normal aquí en Perú. No hay problema, no considera mucho algo serio. Creo que esta es una gran diferencia con respecto a Corea, donde yo vivía. Sí, gran diferencia. Por eso era muy difícil, primer momento. Ahora aceptado algunas partes, ¿sí? Eso no es que los coreanos sean más buenos para no engañar a los demás. Eso no. Más buenos, coreanos más buenos, no. Pero no piensan en engañar a los demás porque se oponen fácilmente, incluso si hacen trampa, y las desventajas que vuelven cuando hacen trampa son mayores. Por eso, ¿sí? Por eso no quiere engañar a alguien. Sí, por este motivo. Sistema. Afortunadamente, debido a que este sistema está bien establecido socialmente en Corea, rara vez se hacen mentiras unidimensionales, como hacer trampa en el precio de los productos o romper promesas. Mira, aquí, esta tienda, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo estar? Por ejemplo, 11 soles, una paquete de agua, siempre 11 soles, pero 11.50. Hoy 11, mañana 11.50, otro día 12. Inestable. Eso rompe las promesas. Al ver las personas, ellos engañan algo. 50 céntimos, un sol, poquito. Pero consideran que eso es algo normal. Por eso los clientes deben buscar muchos lugares, ¿no? Lamentablemente aquí en Perú, mucha gente parece estar acostumbrada a engañar y ser engañada, porque aunque digan una mentira unidimensional, puede beneficiarse si supera tal momento. Sí. Supera tal momento, no hay problema. Entonces, como resultado, no hay confianza entre peruanos. Es muy lamentable, es muy triste. No hay confianza. E incluso, si compra un producto simple, debemos pasar por el proceso de verificarlo y compararlo, visitando innumerables lugares. Esto es mi trabajo ahora, sí. Esto es mi trabajo. Comprar algo simple, si no engaña, no es necesario de visitar muchos lugares, pero aquí engaña. Entonces, eso es mi trabajo. Debido a que todo este proceso requiere mucho tiempo y energía, pierde, sí, esto es importante, pierde valiosas oportunidades para concentrarse en otras cosas y desarrollarse más. Eso es muy algo lamentable. Entonces creo que por este motivo, aquí en Perú está viviendo en una situación muy difícil políticamente, económicamente y culturalmente, a pesar de que tener muchos potenciales y recursos, ¿no? Sí tiene muchas buenas condiciones, pero por este motivo, lamentablemente. Es decir, creo que el Perú puede convertirse en un país más excelente del mundo si siempre cumpla sus promesas.
no mienta y no trate de engañar a los demás. Hora peruana no. Sí, esto también mentira. Esta es mi personal opinión. A través de la experiencia directa mientras vivía aquí en Perú durante 6 años. Y tiene mucho sentido también, incluso cuando lo pensamos bíblicamente también. Bíblicamente. En otras palabras, si se va bien solo en la vida del lenguaje, de una manera bíblica, como en las palabras que estamos aprendiendo hoy, pueden obtener innumerables bendiciones y beneficios, si es correcto. Pero es realmente desafortunado que los peruanos no puedan hacer esto, ¿sí? Eso es muy lamentable. Por lo tanto, al menos los cristianos, nosotros, debemos aprender bien los principios de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida para convertirnos en una vida bendecida. Sí, aquí en la Biblia hay las respuestas correctas. Sí, es verdad. Por eso estamos aprendiendo y meditando sobre contenidos muy fundamentales, esenciales, importantes en este inicio del nuevo año, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿cómo es mi actividad del lenguaje? ¿Cómo es mi actividad del lenguaje? ¿Cuánto ocupan estas palabras en mi vida del lenguaje? Sí, esta lista. ¿Cuánto ocupan estas palabras en mi vida? Pensemos, ¿acaso yo no dije algo para jactarse? ¿No dije algo que juzgar a los hermanos? Todas estas palabras son palabras que irritan los ojos de Dios. Algo haciendo mentira. Entre estas malas palabras hay una palabra que más fácilmente hablamos, es decir, es las palabras de queja, Especialmente los cristianos debemos cuidarnos mucho de esta queja. El pueblo de Israel que salió de Egipto murió más en el desierto por la disciplina, por sus palabras de queja. Es una gran lección para nosotros. Es porque los israelitas que salieron de Egipto son una sombra de los cristianos salvos, una sombra de nosotros. Es decir, aunque los cristianos hemos sido salvos, debemos recordar que podemos ser disciplinados por una vida de lenguaje equivocado, especialmente una vida de quejas. Palabra de quejas. Aquí, Números capítulo 11 y capítulo 21, yo he elegido 2 versículos. Aquí les leo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento abajo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Estos acontecimientos de los israelitas nos enseñan las lecciones muy importantes. Es decir, quejarse es el pecado más fácil de cometer. Quejarse es un pecado más fácil de cometer. En el desierto hay
muchas más personas que murieron por quejas. Este acontecimiento nos da esta enseñanza. Muchos murieron por quejas. Que el pueblo de Israel que murió por el castigo de adulterio y asesinato. Comparando con esto, más personas murieron por quejas. Al ver esto, podemos saber que tan grave y espantoso pecado es la palabra de quejas. Sí. Es posible que estemos hablando estas palabras de queja ahora mismo también. Por eso siempre debemos tener mucho cuidado. Palabra de queja. Es muy fácilmente podemos hablar esta palabra. Podemos entender que es algo muy natural de quejarse en el desierto, que es un ambiente muy difícil. Imaginando esta escena, sí, es algo muy obvio. En este ambiente cualquier persona da la palabra de queja, porque es muy difícil, pero debemos recordar que estar vivo, incluso en tal desierto, es una gran gracia de Dios. Antes de quejarse, debemos pensar en esto. ¿Por qué? ¿Cómo podemos vivir incluso en este desierto? Mire, debemos recordar que ellos recibieron maná en el desierto, ¿sí? Ellos recibieron maná y agua también, agua de la roca en este desierto. Y fueron protegidos y guiados por las columnas de nube y fuego. A pesar de que ellos recibieron estas gracias de Dios, ellos quejaron de Dios. Al ver esto, podemos reconocer que el quejarse es un pecado que merece recibir la disciplina muy grande, ¿no? Porque es una traición a la gracia y el amor fundamentales de Dios. Incluso entre nosotros hay muchos hermanos que se derrumba su fe porque se quejan de la iglesia y de los hermanos, diciendo así: ¿por qué lo hace ahora? ¿Sí? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué no lo hace ahora? ¿Por qué lo hace de esta hermana? ¿Por qué lo hace de esta manera también? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no lo hace este hermano y esta hermana? Quejando. Debido a nuestros pensamientos y corazones como esto, podemos hablar las palabras de queja hacia la iglesia, hacia los hermanos. Pero nunca debemos olvidar que la iglesia no es un lugar, no es un objeto de quejarse en cualquier manera. De vez en cuando en la iglesia podría haber algunas cosas que no agradan a mí humanamente y también que no coinciden con mis pensamientos y mis voluntades. Pero esto solamente no coincide con las personas, no coincide con un sistema. Es decir, Dios mismo no está equivocado. Dios mismo no está equivocado. Si algo sale mal, Dios lo arreglará. Sí, Dios mismo lo arreglará. Porque nuestro Dios Todopoderoso es el dueño de esta iglesia, la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, si hay algo que no conviene a nuestro corazón en la iglesia, debemos esperar, orar, creer y confiar en la bondad de Dios. Dios es bueno, siempre es bueno en la bondad de Dios. Esta es la vida de fe, esta es la vida cristiana adecuada. Nosotros debemos aprender esto en esta iglesia. Imaginemos la escena del desierto. En el desierto, los israelitas no debieron desobedecer a la guía de Dios,
a pesar de que la manera y el tiempo de guía de las columnas de nube y columnas de fuego no coincidieron con sus pensamientos. ¿Entienden, no? Posiblemente podría ser hoy la columna de fuego guía a salir de este lugar hoy. Entonces, ayer guió a los israelitas en este lugar. Entonces, difícilmente lo hicieron tabernáculos y preparación de vivir su campamento, ¿no? Ayer. Pero, de repente, hoy, la columna de fuego, columna de nube, se mueve. ¿Eso qué significa? Debe moverse. Entonces, ay, ¿por qué ayer recién ya preparamos, pero hoy tenemos que salir? Sí, deben salir. ¿Por qué? Es la guía de Dios. Pero pensamiento humano podría pensar de esa manera. Podría quejarse, pero debe obedecer a la guía de columna de nube y fuego. ¿Por qué? Es la voluntad de Dios. Es decir, si la columna se detiene, tiene que detener. Y si la columna se mueve, tiene que moverse. Entonces, si desobedece a la columna, no puede vivir en el desierto. ¿Entiende? Se va columna de fuego, pero mi pensamiento no quiere seguir, entonces en el desierto debe morirse. ¿Sí? No hay protección. La columna de nube, columna de fuego es la protección, es la guía, es una gracia. Por eso debe obedecer la voluntad de columna, ¿sí? Debe seguir, debe obedecer. Si no obedece, iba a morir. La iglesia no es un lugar que sea impulsado por mis pensamientos, por mi voluntad, por mi emoción. No, lamentablemente no, pero ese es correcto. Por eso siempre debemos avanzar juntos con humildad y obediencia a la dirección y voluntad de la iglesia. Dios lo maneja, ¿sí? Dios lo maneja. Simplemente digo, si mis pensamientos chocan con los pensamientos de Dios, ¿quién tiene razón? ¿Quién? Por supuesto, Dios tiene razón. Dios es correcto. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. La Biblia dice así. Entonces, ¿cómo los pensamientos de un hombre que salen de tal corazón pueden vencer los pensamientos de Dios? Sin embargo, el problema es que no renunciar mis pensamientos hasta el fin y agarrar a ellos. Esto es el problema. Entonces, al final juzgan y se quejan de la iglesia y de los hermanos. Esto es el problema. Por lo tanto, como cristianos, siempre debemos cuidarnos y mantener bien nuestra vida del lenguaje. Sí, esto es muy importante. Busquemos Santiago 3, versículo 9 al 12. Santiago 3. Santiago 3, versículo 9 al 12. Aquí explica sobre la actividad del lenguaje de los cristianos. Santiago 3, 9 al 12. Si lo tienen, leamos juntos. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura
agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Los cristianos nacidos de nuevo deben ser distinguidos como los hijos de Dios y vivir la vida del lenguaje adecuadamente. Como dice este versículo, la bendición y la maldición no pueden salir de la misma boca. Y el agua dulce y el agua amarga no pueden salir de la misma fuente. ¿Cómo la higuera puede producir aceitunas y la vid higos? Si es así, eso es anormal. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en nuestra vida del lenguaje para que no proceda bendición y maldición de una misma boca, siendo los cristianos. Aquí, arriba, Santiago 3, versículo 6, Santiago 3, 6, también leamos juntos. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Al ver este versículo, podemos saber que la lengua es algo muy asombroso. La lengua es muy asombroso. Aquí se expresa que la lengua es un mundo de maldad, dice. Es decir, esta lengua es muy pequeña, contiene un mundo. A pesar de que es muy pequeña, pero contiene un mundo. Pero aquí dice, un mundo de maldad. Entonces, podemos saber que debido a la lengua se está volviendo el mundo en terrible, ¿sí? Mundo de maldad, dice. Si lo pensamos un poquito más, podemos entender fácilmente que este mundo se está convirtiendo en un mundo de confusión y sufrimiento debido a las palabras de las personas, debido a las palabras de los cristianos, debido a esta lengua, ¿sí? ¿Cuántos problemas surgen incluso ahora a causa de la lengua humana en todas las esferas de la política, la economía y la sociedad? Al ver el mundo podemos entender esto. Incluso en nuestros familiares, los problemas comienzan cuando nos lastiman por las palabras de nuestra familia, por la lengua. Empieza todo el problema por la lengua. La iglesia también puede tener gran confusión y problemas debido a las palabras de los hermanos, palabras equivocadas. Por eso, si pensamos un poco, podemos coincidir lo que esta lengua es un mundo de maldad. Sí, lengua es mundo de maldad, es realmente cierto. Sí, nuestra lengua. Es porque la naturaleza caída del hombre sale por la lengua. ¿Sí? Malentienden. Yo hablo algo, alguien malentiende eso, o empieza un resultado muy terrible por la lengua. Yo no quiero hablar, pero tengo que hablar así. Eso es muy difícil, ¿sí? Pero sí, por eso estamos estudiando este tema muy importante. La lengua tiene gran poder. En este versículo, esta lengua se explica en relación con el fuego del infierno. La lengua está conectada con el fuego del infierno. Tan grave, ¿no?
En otras palabras, una persona podría ir al infierno porque no recibió la salvación debido a la lengua equivocada, las palabras equivocadas y la vida del lenguaje equivocada. Sí, no es algo sencillo, es grande. Sin embargo, por otro lado, podemos enviar a una persona al cielo a través de las palabras que son dignas de la voluntad de Dios, palabras de evangelio, palabras que difunden correcto evangelio, palabras que son buenas y llenas de gracia. Con esta palabra podemos enviar a una persona al cielo también. Es decir, las palabras de los cristianos son muy importantes y debemos tratar de ser cristianos que hablan las palabras correctas como personas que tienen el Espíritu Santo verdadero, ¿sí? Los cristianos verdaderos. Aquí también he elegido unos versículos, 3 versículos. Aquí miremos la pantalla, uno por uno, miremos la pantalla, leamos juntos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, le darguye, le prende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí la Biblia explica muy bien. Son los versículos que explican bien acerca de las palabras que deben hablar los cristianos, las palabras adecuadas. Hablar como estas palabras está de acuerdo o coincide con el propósito y la voluntad de Dios, quien le dio el lenguaje al hombre originalmente, ¿sí? Es adecuado. Por lo tanto, Dios ayudará y dará más gracia a aquellos que vivan tal vida de la actividad del lenguaje adecuadamente. Y debido a que vivimos en la relación y comunión con los hermanos en nuestra vida cristiana, siempre debemos usar palabras que sean virtuosas y beneficiosas para los demás. Debemos usar esta palabra preciosa. Busquemos 2 de Corintios 11, 9. 2 de Corintios 11, 9. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, ¿sí? Estas son las palabras del apóstol Pablo, quien escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Aquí dice que tuvo mucho cuidado de no causar problemas a sus hermanos. Apóstol Pablo dijo así. Entonces, si el apóstol Pablo fue tan cuidadoso frente a sus hermanos, entonces, ¿cuánto más debemos ser así nosotros? ¿Sí? Debido a que los hermanos de la iglesia tienen el Espíritu Santo y Dios mora en ellos, mora en nosotros. Por lo tanto, realmente debemos respetar
a nuestros hermanos. Y debemos ser cuidadosos, sí, de hablar nuestra lengua, nuestra palabra. Si trata a los hermanos imprudentemente, es lo mismo que tratar a Dios imprudentemente. Así que nunca debemos ser tan grosero, ¿sí? Tan grosero. Si aquí hay alguien que ha hablado imprudentemente y lastimado a los hermanos, debe reflexionar profundamente y nunca volver a repetir esta conducta, ¿no? Busquemos Proverbios 25, 15. Por último, Proverbios capítulo 25, versículo 15. Proverbios 25, 15. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La lengua blanda quebranta los huesos. La lengua tiene este poder, muy poderoso. El poder de las palabras es muy fuerte. Como dice este versículo, debido a que la lengua blanda puede quebrantar los huesos. No debemos herir a nadie con su lengua, con la palabra. Las palabras una vez dichas no pueden retirarse, sí. Por lo tanto, siempre debemos tener mucho cuidado, predicar el Evangelio de Dios con nuestra boca, nuestra lengua, y vivir hablando siempre palabras buenas, adecuadas y útiles en Cristo. Es una vida del lenguaje que está de acuerdo y coincide con la providencia de la creación de Dios y es el camino hacia una vida cristiana bendita. Hoy, de esa manera, siempre estamos aprendiendo el tema básicos, los temas básicos en este enero. Hoy hemos aprendido sobre la vida del lenguaje de los cristianos. Muy importante, ¿no? No se olviden estas enseñanzas y vamos a vivir adecuadamente para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra. Y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la iglesia, en la palabra, en la comunión de los cristianos, en estos postreros días que están muy cerca de la segunda venida de Jesús. Desde 20 de febrero habrá el primer seminario de la Biblia en este nuevo año. Guía muchas almas perdidas para poder escuchar tu palabra del Evangelio y puedan recibir la salvación. Y así que queremos que sea glorificado a ti a través de este seminario. Y también te pedimos que se pueda realizar con bien la remodelación de nuestra iglesia para tu gloria y para tu evangelio. Hay muchos obstáculos, así que siempre necesitamos tu ayuda y tu misericordia. Haznos más humilde y sincero a través de esta dificultad para tu gloria. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.